Seguro que piensas que la Edad Media era solo un montón de gente sucia viviendo en el barro y gritando por un poco de pan. Te han mentido sobre casi todo lo que pasó en esa época, y hoy vas a descubrir que la realidad era mucho más extraña de lo que imaginas. Mucha gente cree que los castillos eran lugares lujosos y que los caballeros eran héroes perfectos que rescataban princesas en apuros todos los días. La verdad es que la vida hace 1000 años era una mezcla loquísima de leyes absurdas, peinados imposibles y remedios médicos que daban más miedo que la propia enfermedad. En este video vamos a dar un paseo por los rincones más oscuros y divertidos de la historia para ver cómo vivían realmente nuestros antepasados. Prepárate porque después de ver esto te darás cuenta de que tenemos mucha suerte de vivir en el siglo XXI con internet y medicina de verdad. Si un cerdo atacaba a una persona o si las langostas se comían las cosechas de un pueblo, se les enviaba una citación legal para comparecer. Incluso hubo casos donde los abogados defensores argumentaban que las ratas no habían llegado a la corte porque el camino era muy peligroso por culpa de los gatos. Número 2. Si te acusaban de un crimen y no había pruebas, la solución era la ordalía o el juicio de Dios, que consistía básicamente en torturarte. Podían obligarte a sostener un hierro al rojo vivo y si tus heridas se curaban bien en 3 días, significaba que Dios decía que eras inocente. Otra prueba era lanzarte a un río atado y si flotabas eras culpable porque el agua pura de Dios te rechazaba, pero si te hundías eras inocente. El pequeño problema era que si demostrabas tu inocencia hundiéndote, muchas veces terminabas ahogado antes de que pudieran sacarte del agua fría. Número 3. A veces, si una mujer acusaba a un hombre, al hombre lo metían en un agujero hasta la cintura para que la pelea fuera más justa. Era una forma muy violenta de resolver problemas legales, pero en ese entonces pensaban que era la voluntad divina la que decidía quién ganaba la batalla. Número 4. Las leyes suntuarias controlaban absolutamente todo lo que podías ponerte encima dependiendo de cuánto dinero tenías o de quién era tu familia. Si eras un campesino y se te ocurría usar seda o colores brillantes como el púrpura, podías terminar en la cárcel o pagando una multa enorme. Estas leyes se hicieron para que los nobles pudieran distinguirse fácilmente de la gente común y para que nadie aparentara tener más estatus del debido. Básicamente, tu ropa era como un documento de identidad que le decía a todo el mundo exactamente en qué escalón de la sociedad estabas parado. Número 5. El famoso póster rojo y blanco que ves hoy en las barberías representa las vendas manchadas de sangre que ellos colgaban afuera para secarse al sol. Eran los hombres orquesta de la salud y aunque no sabían nada de microbios, eran los únicos que se atrevían a usar el cuchillo con los pacientes. Número 6. La medicina de aquel entonces se basaba en la teoría de los 4 humores, que decía que tu cuerpo estaba lleno de 4 líquidos diferentes. Tenías sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y si te sentías mal era porque uno de esos líquidos estaba fuera de control o desequilibrado. Incluso había personas que se lavaban la cara con orina pensando que les ayudaría a tener una piel mucho más suave y libre de imperfecciones. En las ciudades había tinajas grandes donde la gente dejaba sus desechos para que luego los tintoreros y lavanderos pudieran usarlos en sus talleres de trabajo. Número 7. El remedio favorito de los médicos medievales para casi cualquier enfermedad era la sangría, que consistía en sacarte un montón de sangre del cuerpo. Usaban herramientas afiladas o incluso sanguijuelas hambrientas para drenar lo que ellos consideraban que era el exceso de líquido que te estaba causando el daño. Pensaban que al quitarte sangre el cuerpo se refrescaba y eliminaba las toxinas, pero muchas veces el paciente terminaba desmayado o incluso moría por la debilidad. Era tan común que la gente se hacía sangrías de forma preventiva, como quien va hoy al gimnasio para mantenerse saludable y con mucha energía vital. En esa época creían en la teoría del miasma, que decía que las enfermedades se contagiaban por los malos olores que flotaban en las calles sucias. Aunque la máscara no servía para detener las bacterias, al menos les ayudaba a soportar el olor a muerte que había en todas las ciudades infectadas. Número 8. Existe el mito de que la gente en la Edad Media nunca se bañaba, pero la realidad es que les encantaba ir a los baños públicos.
En muchas ciudades había casas de baños donde la gente se reunía para lavarse, chismear sobre los vecinos y pasar un rato agradable con los amigos. El problema vino después cuando empezaron a creer que el agua caliente abría los poros y permitía que las enfermedades entraran más rápido al cuerpo humano. Fue al final de la época cuando los baños se volvieron menos populares, pero durante siglos ser un cochino no era algo bien visto por nadie. Número 9. Cuanto más larga era la punta de tu zapato, más importante eras, porque eso demostraba que no tenías que trabajar en el campo con tus manos. Era una forma muy poco práctica de presumir, pero la nobleza estaba dispuesta a sufrir cualquier incomodidad con tal de verse superior a los demás mortales. Número 10. Para las mujeres de la nobleza, tener una frente enorme y despejada era el estándar máximo de belleza y elegancia que todas querían alcanzar siempre. Llegaban al extremo de depilarse el nacimiento del pelo y las cejas por completo para que su cara pareciera mucho más larga y redonda de lo normal. Se ponían ungüentos extraños para que el pelo no volviera a crecer y así mantener ese aspecto de frente infinita que tanto les gustaba a los hombres. Si ves pinturas de esa época, notarás que casi ninguna mujer tiene cejas, y no es que el artista se olvidara, es que simplemente no tenían. Incluso los reyes más famosos tenían braguetas metálicas en sus armaduras que eran desproporcionadamente grandes para demostrar su virilidad y su poder ante sus enemigos. Era el equivalente medieval a tener un coche deportivo muy caro hoy en día, una forma de gritarle al mundo que eras el más fuerte de todos. Número 11. Aunque parezca sorprendente, en la Edad Media también había obsesión por el pelo rubio y las mujeres hacían cosas locas para cambiar su color natural. Usaban una mezcla de azafrán, que era carísimo, con ceniza volcánica y orina de caballo para teñirse el cabello y lograr ese tono dorado tan deseado. Durante ese tiempo de vigilia, la gente aprovechaba para rezar, leer a la luz de las velas, hablar con la familia o incluso visitar a los vecinos. Después de un par de horas despiertos, volvían a la cama para su segundo sueño, que duraba hasta que el gallo cantaba o salía el sol por la mañana. Número 12. Olvídate de los platos de cerámica bonitos, porque en muchas mesas medievales el plato era simplemente una rebanada de pan viejo, duro y muy grueso. Estas rebanadas se llamaban tajadores y servían para absorber los jugos de la carne y las salsas que se servían durante los grandes banquetes de la nobleza. Al final de la comida, el pan estaba todo empapado y sabroso, pero los ricos no se lo comían, sino que lo daban como limosna a los pobres. Era una forma eficiente de no ensuciar tanta vajilla y de alimentar a los más necesitados con las sobras de la comida que ya tenían sabor. La gente sentía que se quemaba por dentro y veía visiones de demonios y ángeles sin entender que el culpable era simplemente el desayuno que habían tomado. Fue una de las plagas más extrañas y aterradoras de la historia porque nadie sabía cómo detener esa locura que hacía que la gente perdiera la cabeza. Número 13. Si pensabas que los remedios de antes eran malos, prepárate para saber que la gente consumía polvo de momia egipcia para curar sus heridas y dolores. Creían que las momias tenían propiedades mágicas y curativas, así que había todo un mercado de exportación de cuerpos antiguos desde Egipto hacia Europa Central. Machacaban los huesos y la carne seca de las momias hasta hacer un polvo fino que luego mezclaban con vino o miel para poder tragarlo más fácil. Incluso cuando se acabaron las momias reales, algunos comerciantes empezaron a fabricar momias falsas usando cuerpos recientes para seguir vendiendo este producto tan extraño y asqueroso. En cambio, en las bodas o fiestas reales, se servían platos increíbles como cisnes asados o pavos reales que volvían a vestir con sus propias plumas brillantes. La comida era el principal entretenimiento de la época y la gente se tomaba muy en serio el arte de llenar la barriga cuando la religión lo permitía. Número 14. En las ciudades medievales era muy peligroso beber agua porque los ríos estaban llenos de basura, excrementos y desperdicios de los talleres de los curtidores. Por eso, la bebida principal para todos, desde los bebés hasta los ancianos, era la cerveza floja o el vino mezclado con mucha agua para desinfectar. La cerveza se hervía durante el proceso de fabricación y eso mataba a la mayoría de las bacterias que hacían que el agua fuera mortal para las personas.
No es que estuvieran borrachos todo el día, sino que la cerveza era la forma más segura y nutritiva de mantenerse hidratados sin terminar con una infección. Número 15. Encima de las puertas principales de los castillos había unos agujeros en el techo que hoy conocemos como agujeros asesinos para espantar a los ladrones. A través de ellos, los defensores lanzaban piedras pesadas, flechas o incluso arena caliente para detener a cualquiera que intentara derribar la puerta con un tronco. Todo el equipo pesaba unos 25 kilos, que es menos de lo que carga un bombero moderno o un soldado actual cuando va a una misión difícil. El peso estaba distribuido por todo el cuerpo, por lo que un guerrero entrenado podía luchar durante horas antes de sentirse realmente cansado por el esfuerzo realizado. Número 16. Ir al baño en un castillo era una experiencia bastante fría, porque los retretes eran simples agujeros de piedra que daban directamente al vacío exterior del muro. Estos baños se llamaban guardarropas porque la gente colgaba su ropa cerca del agujero, ya que el olor a amoníaco ayudaba a matar las polillas y parásitos. Toda la suciedad caía directamente al foso del castillo, lo que hacía que el agua que rodeaba la fortaleza oliera de una forma que nadie querría respirar. Era un sistema muy básico pero efectivo, aunque me imagino que sentarse en esa piedra helada en mitad del invierno no era el mejor momento del día. Número 17. Durante las fiestas de Navidad existía una tradición muy loca llamada el Señor del Desorden, donde un campesino era elegido para ser el jefe de todos. Por un tiempo limitado, este hombre humilde daba órdenes a los nobles y organizaba banquetes donde todo el orden social del mundo se ponía de cabeza. Era una forma de liberar tensiones y de dejar que la gente se divirtiera antes de volver a la dura realidad de trabajar la tierra todos los días. Imagínate al tipo más pobre del pueblo mandando al señor del castillo y pidiéndole que le sirva la comida y el vino más caro de la bodega real. Número 18. Cuando había una plaga de langostas o una sequía que no terminaba, la solución no era usar pesticidas, sino organizar una procesión religiosa muy ruidosa y larga. Sacaban las estatuas de los santos a la calle, cantaban himnos y a veces incluso leían juicios legales contra los insectos para que se fueran del campo. Creían que los desastres naturales eran castigos por sus pecados, así que la única forma de arreglarlo era convenciendo a Dios de que ya estaban arrepentidos. A veces funcionaba porque la naturaleza seguía su curso, y cuando la lluvia llegaba, todos estaban convencidos de que sus rezos habían salvado la cosecha del año. Número 19. La muerte estaba en todas partes debido a las guerras y las enfermedades, y por eso inventaron un estilo de arte muy famoso llamado la danza macabra. Eran dibujos de esqueletos bailando con reyes, campesinos, niños y papas, para recordar que al final la muerte nos iguala a todos sin importar el dinero. Número 20. El amor cortés era un juego de reglas muy estrictas donde un caballero debía adorar a una dama noble desde lejos, muchas veces sin ni siquiera tocarla. No se trataba de casarse, sino de demostrar nobleza de espíritu, escribiendo poemas, ganando torneos en su nombre y sufriendo por no poder estar con ella. Era una forma muy romántica y teatral de comportarse que nos dejó las historias del rey Arturo y de caballeros andantes que todos conocemos muy bien hoy. Aunque en la vida real los matrimonios eran por negocios y tierras, este ideal de amor platónico era lo que todos soñaban encontrar algún día en su vida. La Edad Media fue una época de contrastes donde la gente intentaba sobrevivir con lo que tenía, mezclando la fe más profunda con las ideas más disparatadas. Hemos visto que no eran tan diferentes a nosotros en sus ganas de lucir bien o de buscar soluciones a sus problemas, aunque sus métodos fueran algo extraños. Si te ha gustado descubrir estos secretos del pasado, asegúrate de ver el video que aparece ahora mismo en pantalla para aprender más cosas increíbles sobre la historia.